Hoy vamos entonces a estudiar cómo la fe en Jesús convierte lo poco en mucho. Cómo la fe en Jesús convierte lo poco en mucho. Y para eso quiero que leamos Marcos 6, 34 al 44. Que usted inmediatamente va a saber de qué se trata. Si me lo pueden poner en pantalla, porque no lo tengo en mi bosquejo, sino que lo dejé para leerlo de la pantalla. Marcos 6, 34 al 44. Mientras ellos lo buscan, quiero decirles que en el día de hoy, en uno de los mensajes más famosos del ministerio de Jesús, de hecho, es el único milagro que se repite en los 4 evangelios. Es el milagro de cómo Jesús alimenta a 5,000 personas. Cómo Él tomó el almuerzo de un joven y fue capaz de con eso multiplicarlo para darle alimento a toda la multitud. O sea que este es el ejemplo perfecto para que aprendamos cómo Jesús, por medio de la fe puesta en Él, toma lo poco que tenemos y lo convierte en mucho. Y esa es la historia que quiero que nosotros podamos compartir. Dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Seguimos. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Espérate, ¿cómo fue que leí? Denles ustedes mismos de comer. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienes? Te dice el Señor. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Seguimos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Hermanos, y antes de continuar con el desarrollo, quiero que nosotros nos pongamos en el lugar de los discípulos. 5 panes y 2 pescados y el Señor diciéndonos, denle ustedes de comer. Pero la verdad es que si yo hago una matemática y yo me veo déjame ver a quién tomo de ejemplo, con Josué y ¿quién más? ¿Quién me levanta la mano que quiere ser de mi ejemplo? Y Yoser. Me voy con Yoser y Josué y me dicen, lo que tenemos para ustedes comer son 2 pescados y 5 panes. Ya yo estaría dudando si son suficientes para quedar satisfecho. Solo andando yo con Yoser y con Josué. Imagínense que el Señor le está diciendo a los discípulos, denle de comer a esas 5,000 personas. Realmente es algo imposible de manera natural. Entonces, ¿cómo Dios convierte lo poco en mucho? ¿Cómo Dios va a completar este milagro? ¿Cómo en medio de un desierto Jesús está enseñando verdades centrales, importantes y de pronto dice, bueno, todo el mundo ha estado muy atento, ahora tenemos que darle de comer? No podemos juzgar, ciertamente los discípulos tenían razón y se daban cuenta de que era imposible físicamente y humanamente alimentar a toda
esa gente. Pero saben, el Señor quiere enseñarnos 4 pasos para estar preparados para obtener un milagro. Él nos va a enseñar 4 claves. Este es el bosquejo más corto que se le ha entregado a ustedes. Solo 4 puntos que debemos desarrollar en nuestras vidas para obtener el milagro que esperamos. Y vamos a empezar inmediatamente con el primer paso. El primer paso para obtener de Dios un milagro es admitir lo que yo acabo de hacer delante de ustedes. Admitir que tengo un problema sin solución. Admitir que lo que está delante de mí es imposible. Por eso me tomé ese tiempo de mostrarles a ustedes que con el ejemplo de 2 jóvenes de aquí, demostrarle que lo que Jesús le pedía a los discípulos era algo imposible. Era un problema sin solución. Ese es el paso número 1 para recibir un milagro, admitir que el problema que está delante de nosotros no podemos resolverlos con nuestras fuerzas. Miren, seamos honestos. Si no tienes un problema imposible, si no tienes un problema sin solución, entonces no necesitas un milagro. No necesitas un milagro. Tú puedes con disciplina, con dedicación, resolver esa situación. Mucha gente dice, es que el dinero no me alcanza. Tengo muchas deudas. No, porque uno se arropa hasta donde la sábana le da. Tienes poco dinero, planifícate de forma que puedas organizar tus finanzas, comer lo que puedes comprar, vestir lo que puedes comprar, no vivir para los demás y organizarte. Ese es un problema que tú puedes resolver por ti mismo. Lo mismo, por ejemplo, con mi peso. Ay, estoy en sobrepeso, necesito un milagro. No, necesito hacer dieta y hacer ejercicio. Es tomar responsabilidad de que, sí, usted me va a decir que el metabolismo, que todo eso, y yo lo entiendo, yo he luchado con eso toda mi vida. Pero, ciertamente, si disciplino mi manera de alimentarme y hago ejercicio, voy a ver resultados. Yo creo que en este capítulo 6 de Marcos, el Señor nos está dando claves especiales en el área económica, en el área de la salud, en todas las áreas de necesidad del ser humano. Jesús está diciendo que lo que tenemos es que llevar lo poco que tenemos delante de Él y pedirle por un milagro de multiplicación. Miren, lo que pasa con nosotros es que generalmente ante una pregunta como esta y que el Señor nos pida, tenemos 3 respuestas típicas cuando vemos que el problema no tiene solución. Número 1, postergamos la situación. Bueno, está bien, yo le voy a decir el caso que puse, el mío. El lunes empiezo la dieta. Y ese lunes nunca llega. El lunes planifico mis gastos financieros. El lunes me hago análisis. El lunes compro los lentes. El lunes arreglo esa llave que está rota. El lunes. Postergamos, número 1. Número 2, ante una situación difícil que escapa a nuestras fuerzas, le pasamos la pelota a otro. Le pasamos la pelota a otro y decimos, no, porque realmente no es por mí, es porque fulano no hace tal cosa. Pasamos la responsabilidad, no asumimos nuestra responsabilidad. Y número 3,
nos llenamos de preocupación y ansiedad. Ninguna de esas tres va a traer solución al problema puesto delante de nosotros. Ni postergar, ni ceder la responsabilidad a otro, ni tampoco, mucho menos, preocuparnos y llenarnos de ansiedad. Nosotros tenemos que enfrentar las situaciones. ¿Cómo? Usando las técnicas que el Señor nos ha dado para que usemos. Tanto la postergación como el pasar responsabilidad, como la preocupación, hacen más y más difícil la situación antes que poder resolverla. Nosotros tenemos que tomar de cada una de ellas una enseñanza. Por ejemplo, si seguimos postergando un problema, sabiendo que el problema está ahí, fingiendo que no es un problema en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas, ¿qué va a pasar con ese problema? Va a ir en aumento y se va a ir haciendo más grande hasta que llegue a un punto donde ciertamente las consecuencias son irreversibles. La responsabilidad, bueno, si culpamos a otros, no es mi problema, es su problema. Es culpa de ellos, es culpa de las circunstancias, es culpa de tantas cosas. Cada vez que culpamos a otros, lo que hacemos es retrasar la ayuda que Dios puede enviarnos. Y otra cosa es que si nos preocupamos, nos vamos a afligir, a estresar y a enfermar. Miren, voy a poner un ejemplo bíblico ahí en ese texto que leímos. Ellos les dijeron, bueno, tomaría como 8 meses de trabajo reunir tanto dinero como para alimentar a estos 5,000 una sola vez. Yo me imagino ellos pensando, trabajar los 8 meses, pero es hoy que tenemos que darle. Pero además, ¿cómo vamos a distribuir la comida? ¿Cuántas estaciones habrán? ¿Cuántas mesas? ¿A quién se le sirve poco? ¿A quién se le sirve mucho? Todo eso es lo que nos llena de un estrés y no nos da ninguna solución. Así que ninguna de estas opciones son válidas ante una situación difícil como esta. ¿Cuál es la clave? Y yo te pregunto, ¿alguno de los que estamos aquí, alguna vez Dios le ha pedido que haga algo imposible? ¿Alguna vez el Señor ha puesto en tu corazón un deseo de hacer algo que por ti mismo tú no te atreverías a hacer o que tú no soñarías siquiera con hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner excusas? ¿Le vas a decir, Señor, yo no tengo el talento? Señor, yo no tengo el tiempo. Señor, yo no tengo el dinero para hacer eso. Señor, creo que te equivocaste. ¿Alguien cree que el Señor se equivoca? Y eso lo vemos en la Biblia. Moisés, quiero que hagas esto. Yo, no, nunca. Pero yo ni hablar sé. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Y así muchos y muchos hombres en la Biblia pudieron postergar, pudieron ceder responsabilidad o pudieron quizás estresarse con la situación. Pero nosotros tenemos que reconocer hoy que Dios está ahí para nosotros cuando hay situaciones imposibles. Así que, número 1, tenemos que entender que tengo un problema sin solución. Y tú dices, pero eso es fácil, pastor. El primer paso ya lo di. Yo tengo 4 cosas ahora mismo que no puedo solucionar por mis fuerzas. Sígame dando las claves. Deme las 4 claves porque yo necesito que el Señor tome lo poco que tengo y lo convierta en mucho. Y precisamente
Ese es el segundo paso. Luego que admito que tengo un problema sin solución, traigo a los pies de Jesús y le doy a Dios lo poco que tengo. Darle a Dios lo poco que tengo. Le doy a Dios lo poco que tengo. Quiero que hagas un poco de reconocimiento en tu vida y analices qué tienes. Pastor, yo no tengo nada. Algo tienes. Algo Dios te ha dado. Revisa. Imagino a los discípulos decir, imagínate, 5 panes y 2 peces. Te puedo decir que eso es insignificante. Por eso no te quería decir. Por eso te decía, Señor, no tengo nada. No. Observa qué tienes. Yo no te estoy preguntando cuánto es lo que tienes mucho. No, dime lo que tienes. Y ellos encontraron un jovencito con un almuerzo. Miren el ejemplo que yo puse con estos 2 jóvenes. Bueno, pues era un joven que tenía eso. Ya tú sabes, se ve que era uno de esos adolescentes que comen como lima nueva. La mamá le puso 5 panes y 2 pescados. Y de un almuerzo vas a alimentar a 5,000 personas. Ahora, quizás estoy especulando, perdónenme, pero quiero darme esta oportunidad. Usted puede estar seguro que en 5,000 personas que habían ahí, solo este joven había llevado esos 5 pancitos y esos 2 peces. Yo me imagino los ricos ahí cuando estaban preguntando, déjame esconder lo que traje. No, aquí no hay nada. Pero eso soy yo especulando. Es raro, 5,000 personas y solo uno tenía algo que picar. Pero ese trajo lo poco que tenía y lo puso a los pies del Señor. No importando si era poco, si era mucho, lo que tenía lo trajo y lo puso en las manos del Señor. Dios siempre empieza con lo que yo tengo. Dios siempre inicia con lo poco que yo tengo. Puede que no sea mucho, pero se lo doy a Dios y cuando lo entrego en sus manos, le digo, Señor, aquí está mi tiempo, no tengo mucho tiempo, pero te lo entrego, Señor, aquí tengo mis finanzas, no tengo mucho, pero te las entrego, Señor, aquí está lo poco que tengo. Te doy todo en mi vida, te doy mi reputación, te doy mi corazón, te doy mi alma, te doy mi pasado, te doy mi presente, te doy mi futuro. No es mucho, pero te lo entrego a ti. Es interesante que Dios siempre empieza con lo que tú tienes. En Juan 6:6 nos dice un pequeño detalle de esta historia. Dice lo siguiente, dice Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, porque ya sabía lo que iba a hacer. Y Dios te está poniendo a prueba a ti ahora. Te está preguntando cuántos panes tienes. Dios te está preguntando cuántos peces tienes. Como ese joven, ven delante de Jesús. Porque Él sabe de qué cosa tú tienes necesidad. Y ya Él tiene un plan. Dios siempre tiene la respuesta antes de que tú hagas la pregunta. Antes de que tú siquiera conozcas el problema, ya Dios tiene el plan y la solución. Dios conoce tu vida mucho mejor que tú mismo. ¿Por qué estás preocupado? Si uno de los principios para recibir un milagro es
que admito que tengo un problema sin solución y luego le doy a Dios lo poco que tengo. Eso me lleva al punto número 3. Admito que tengo un problema sin solución. Lo poco que tengo lo recojo para traerlo a Jesús y pongo todo en manos de Jesús. Ya, se lo entrego. Señor, yo te reconocí que no podía, me humillé. Señor, yo miré todo lo que tenía a mi alcance, te lo traigo y ahora lo dejo en tus manos. Me imagino cómo en ese momento la gente, al ver que se le trajo eso poco a Jesús, pensaría, ¿y ahora? Eso seguro es para comérselo ellos, los 12, porque será partirlo en la mitad. Y ni así. Pero Dios va a usar eso poco que le traje y Dios lo va a bendecir y Dios lo va a multiplicar. Quiero repetir eso, Dios va a tomar eso poco que le traje y cuando se lo deje a Él, cuando lo ponga en sus manos, Él lo va a bendecir, lo va a multiplicar y lo va a convertir en un gran milagro. Dios va a usar todo lo que tú le des. Dios va a usar lo poco que le des. No importa si sientes que tus fuerzas son pocas, que tus recursos son pocos, que tu energía, que tu ánimo está disminuido. Entrégaselo a Dios. Él lo va a bendecir y lo va a multiplicar y lo va a usar para hacer un gran milagro. Miren, no tengo tiempo para hacer detallado un estudio viendo los versículos paso a paso con la interacción con este joven. Pero algo que sí quiero decirles es que este joven dio voluntariamente lo que tenía, dio alegremente lo que él tenía y esas son claves para un milagro. Esto no se trata de negociar con Dios y mucho menos de sobornar a Dios. A veces nosotros queremos comprar a Dios. Dios, en la maquinita estoy poniendo tantas oraciones, tanto ayuno, tanto silicio y tú me tienes que hacer un milagro. No se trata así. Este joven trajo alegremente lo poco que tenía y se lo entregó al Señor por voluntad propia. Y yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a por voluntad propia compartir tu almuerzo con 5,000 personas? ¿Estás dispuesto a hacerlo con alegría, sin quejas y sin preocupación de ¿y entonces yo qué voy a comer? No, él tan pronto vio la necesidad, le dijo a Jesús, toma mi almuerzo, toma mis 5 panes, toma estos 2 peces y obra tú el milagro. Entonces vamos a ver, acompáñenme. Número 1, admito, tengo un problema sin solución. Número 2, para eso tengo que analizarme. Tengo que ver qué tengo disponible, qué Dios ha puesto en mí. Número 3, se lo pongo en las manos de Jesús, se lo dejo a Él. Y entonces ahora espero que Dios lo multiplique. Le doy a Dios todo lo que tengo, lo pongo en sus manos y luego espero confiadamente, con fe, el milagro de multiplicación. ¿Saben lo que pasó en esta historia que leímos a partir del verso 42? Dice que comieron todos hasta quedar satisfechos. Y después los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. Miren, me encanta esa parte del milagro. Porque no solamente hubo satisfacción para todos, sino que también
pudieron llevar provisión para sus casas. ¿Tú te imaginas este jovencito llegando donde su madre con 12 canastas llenas de pan y de peces? Y su madre le dice, ¿y toda esta comida? Y el joven le dice, mamá, el almuerzo que me preparaste se lo di a Jesús. Él alimentó a 5,000 y me devolvió esto. ¿Saben por qué? Porque hay un principio. Y quiero decir esto con mucho cuidado, porque es un principio bíblico que ha sido manipulado y mal utilizado por mucho tiempo, pero que no por eso se convierte en algo malo. Y es el principio de la siembra y cosecha. El principio establecido por Dios dice que de todo lo que yo siembre voy a recibir un fruto multiplicado. Y es sencillo. Cuando usted siembra una semilla de aguacate, ¿Dios se lo multiplica y Dios le entrega un aguacate? No. Cuando usted siembra una semilla de aguacate, ¿qué brota de ahí? Una mata de aguacate. ¿Y sabe cuánto produce una mata de aguacate? Cientos y cientos de aguacates a lo largo del tiempo. Y solo porque usted entregó esa semilla que Dios le había dado. Siempre que venimos a Dios y ponemos delante de Él lo poco que tenemos, vamos a terminar con más de lo que empezamos. Siempre que venimos a Dios con lo poco que tenemos, terminaremos con más de lo que empezamos. Y ese es el punto de esta mañana. La gran lección que quiero que cada uno de nosotros se lleve a nuestros hogares. Y es que Dios le agrada hacer milagros a través de las personas, no de manera independiente. Ahora yo le pregunto a usted, el Señor no podía decir, ok, tienen hambre, es verdad, no tenemos con qué alimentarlo, ahora que descienda maná del cielo. ¿Jesús podía o no podía hacer eso? Es más, vamos a hablar de precedente. ¿Lo había hecho el Señor, sí o no? No le llovía cada día del cielo maná al pueblo y se alimentaba, y ni siquiera podían guardarlo. Era una dependencia diaria. Entonces no hubiera sido para ese pueblo nada extraño que Él dijera ahora que lluevan. Está bien que no fuera maná, que fueran hamburgues. No, pero Él siempre usa personas para hacer sus milagros. Dijo, ¿qué tienen ustedes? Y este joven trajo lo poco que tenía y el Señor hizo un gran milagro. De igual manera, Dios quiere usarte a ti, quiere usar tu rutina, tu cotidianidad, quiere usar lo que te ha entregado. Dios está esperando por ti para obrar milagros maravillosos en aquellos que te rodean. Y eso es lo que quiero que pase en estas 6 semanas de una fe audaz. Yo quiero convertirlo a cada uno de ustedes en máquinas de milagros. No que estén esperando que el pastor ore, que el diácono ore, que el anciano ore. No, personas de fe que le crean a Dios y que vean lo poco que tiene. Yo no sé predicar como el pastor, pero puedo decirle a alguien lo que Dios ha hecho en mí, eso lo voy a usar y Dios va a hacer que se conviertan más que con la prédica del pastor. Yo no tengo el don de sanidad como tiene el hermano Valdera, pero yo sé que la Biblia dice que oremos porque por las llagas de Jesús ya hemos sido sanados. Así que yo voy a empezar a orar y la gente se va a empezar a sanar.
quiero que nos convirtamos en máquinas de milagros. Que no solamente deseemos ese milagro que esperamos, porque siempre que hablamos de clave de milagros y todo, decimos, ahí viene mi milagro. Pero lo que el Señor te está diciendo es, ven, entrégame lo poco que tienes. Yo lo voy a usar para darle milagros a otros. Pero al final de ese milagro, 12 cestas de pan y muchos pescados te quedarán a ti. Enfócate en el Señor. Somos tan egoístas a veces, porque es que tenemos esa oración ahí. Sí, Señor, yo te voy a servir, pero yo no lo estoy haciendo por eso, pero resuelve. Y el Señor te está diciendo, tráeme lo que tienes, espera en mí, yo multiplicaré y para ti quedará una gran provisión. La Biblia dice en Marcos 10:27, para Dios todo es posible. Desde el Antiguo Testamento se dice, ¿habrá algo difícil para el Señor? La respuesta es que no. Pero nosotros tenemos que sembrar, nosotros tenemos que entregarnos, sembrarnos. ¿Saben? Jesús no fue sepultado. ¿Cómo que no? Jesús fue sembrado. Porque cuando se levantó de ahí, fue evidente, fue claro, el fruto de su aflicción. Salvación y vida eterna para ti y para mí. ¿Qué tal si nosotros no solo sembramos? ¿Qué tal si nosotros nos sembramos? En Juan 12:24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Déjame ese verso ahí que quiero repetir. Y con esto termino. Miren cómo lo dice Juan 12:24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Te digo algo, hermano. Tú y yo somos granos de trigo. La manera de fructificar, la manera de multiplicar, la manera de recibir milagros es si morimos a nuestros propios deseos y le traemos al Señor todo. No es solo que sembramos, es que nos sembramos. Entonces va a salir una rama de trigo que va a alimentar a muchos otros y que también para nosotros quedarán cestas suficientes. Pónganse sobre sus pies. Y miren lo que hemos reflexionado hasta aquí. El primer domingo, en medio de todo lo que enseñamos, dijimos que la fe es ver desde el punto de vista de Dios. El segundo domingo fue un mensaje maravilloso y una de las frases que recordamos es que vale la pena morir por nuestra fe, para que vean cómo todo va llevándonos a lo mismo. La semana pasada nos retamos y hablamos de imaginación y descubrimos que el sueño de Dios para mí es más grande que mi sueño. Y hoy, mírenlo allá, detrás. ¿Lo pueden leer? ¿No lo ven? Ahí detrás del joven policía. Hemos descubierto que lo poco que tenemos, si lo ponemos en las manos de Jesús, Él lo usa para hacer milagro. Dios siempre inicia el milagro
con lo poco que yo tengo. Yo creo que se nos ha dado suficiente hasta aquí y falta mucho más para entender que separado de Él, nada podemos hacer. La clave para los milagros es tener a Jesús en nuestro corazón y entregarle a Él todo lo que somos, esperando con certeza aquello que aún no podemos ver y aquello que Él nos ha prometido. Quiero orar. Señor, yo creo que el momento es propicio para que todos, no unos cuantos, vengamos delante de ti con arrepentimiento, reconociendo, Señor, que muchas veces hemos sentido de ti el llamado para hacer algo, o hemos tenido delante de nosotros problemas que parecen imposibles, y hemos hecho lo incorrecto, nos hemos preocupado, hemos culpado a otros, Señor, o hemos postergado enfrentar esa situación. Pero hoy tu palabra nos ha enseñado que debemos admitir que tenemos un problema sin solución, que debemos examinar qué cosas, qué herramientas tú has puesto en nuestras manos y debemos traerlas delante de ti en esperanza, confiar en que tú multiplicarás eso que traemos delante de ti y que será suficiente para bendecir a otros y para que nosotros seamos bendecidos. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Desarrolla nuestra fe. Y ayúdanos, Señor, a sembrar en tu reino y a sembrarnos en ti, Señor, para que al levantarnos seamos un árbol frondoso, lleno de frutos y mucho fruto. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.